medio de su habitación, en la oficina, en una caminata por el parque, y se da cuenta de súbito que a pesar de tener un empleo de cierto respeto, vivir en un lugar agradable en el centro de la ciudad, de tener amigos valiosísimos y muchas otras bondades de la vida, uno no se siente conforme. Pesimismo. Entonces esa palabra ronda la cabeza. El diccionario de la Real Academia Española lo define así: pesimismo. ¿Alguna palabra que te guste? 1. Ocasión. Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. 2. Sistema filosófico que consiste en atribuir al universo la mayor imperfección posible. Esta palabra se deriva del latín pésimo, adjetivo usado para designar aquello que es sumamente malo, que no puede ser peor, pero siempre puede haber algo peor. ¿Alguna palabra que te guste? ¿Alguna palabra? Qué poco respetamos este término. Mucho de lo que acusamos de pésimo podría ser peor. ¿Alguna palabra que te guste? La economía del país, los niveles de lectura, nuestra calidad de vida, las presentaciones del libro, las lecturas experimentales. Para caer más bajo se pueden superar todas las barreras. Soy partidario del pesimismo, porque me ha funcionado para afrontar el mundo. Así puedo verlo desde una perspectiva más realista. A lo largo de mis 30 años de vida, he procurado esperar nada de cualquier situación, o en casos extremos, cuando estoy de pesimista, esperar lo peor. ¿Alguna palabra que te guste mucho? Así las decepciones son menores, pues ahí están, pero yo ya las esperaba con los puños apretados. En un concierto, por ejemplo, no llego esperando que la banda o cantante toque mi canción favorita, y luego mi segunda favorita, y después aquella que me gusta tanto. No, prefiero esperar, y al final no me queda nada de ver. No les impongo una deuda que ellos desconocen, que es obvio, se quedará sin ser saldada. Tampoco hago eso con la vida. ¿Alguna palabra que te guste mucho? He sido criticado por buscar el lado malo de todo lo que veo. Si me dicen, me agrada tu compañía, yo respondo con un por ahora. Porque sé que después la gente se cansa del pesimismo. Me han dicho que no debería predisponerme, y eso me hace sentir culpable. ¿Alguna palabra? Todos sabemos esto. El disfrute se acaba irremediablemente. Solo es cuestión de tiempo. ¿Alguna palabra que te guste? ¿Alguna palabra que te guste mucho? Algunas personas han dicho que me quieren, y yo siempre desconfío. Me han escrito cartas de amor, pero al leerlas, yo estaba más preocupado por la ortografía que por el mensaje. Me han llamado mentiroso muchas veces, me han reclamado el abandono, me han odiado, me siguen odiando ahora, en mitad de un denunciado. Me han aborrecido por ser Diego, por apellidarme Castillo, por tonto o por inteligente. Entonces, cuando las personas dicen que me quieren, al principio desconfío. Me caen bien los pesimistas, y yo me defino como un pesimista moderado, pues los he conocido peores a mí. Recuerden, siempre puede haber algo peor, porque todos sabemos que lo bueno acaba. El pesimismo que predico es aquel que sabe del pronto final de la primavera y ya está esperando el invierno, pero sabe también que tras el invierno hay una nueva primavera, porque lo malo también acaba. Uno nace y al final se muere. ¿Dónde está el pesimismo al saber esto? Hay días en que preferiría evitar ser pesimista, porque sí, la vida me sonríe constantemente, pero yo no puedo dejar de notar que la vida tiene los dientes amarillos.